Bien, así la sociedad femenil le alaba y glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y sabemos que Él ha respaldado el ministerio que nos ha encomendado. Amén, vamos a seguir con nuestro programa. Es momento de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Todos atentos y dispuestos de recibir la palabra del Señor. Si algún amigo está hoy en medio de nosotros, es el día. No espere más, porque sabemos que el Señor viene pronto y viene por su iglesia, y Él quiere que todos vayamos juntamente con Él a morar juntamente en la patria celestial. Así que el tiempo que es con nuestro hermano pastor Esteban Baltasar, y con nosotros es la atención. Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Me da mucho gusto saludarles en esta preciosa hora de la noche. Estoy muy contento de estar con ustedes en esta gran celebración. Lo primero que quiero hacer es felicitar a la sociedad cumpleañera. ¿Qué tal si le brindamos otros fuertes aplausos a nuestras hermanas? Lo merecen, porque sin duda ellas han trabajado, han hecho lo mejor que pueden para servir al Señor. Déjenme decirles, hermanos, que lo que voy a decir ahorita, lo que voy a seguir diciendo, no tiene nada que ver con la predicación, así que me dan como propina unos minutitos, hermanos, y después entramos de lleno al estudio de la palabra del Señor. Quisiera agradecer a Dios primeramente por permitirnos estar acá con ustedes, hermanos, especialmente con ustedes, hermanas de la Sociedad Femenil Vencedoras por Gracia. Cabalmente me vestí con el mismo color con las hermanas, iba a pasar a cantar con ellas. Bueno, fue una coincidencia, creo. Pues que Dios bendiga a nuestras hermanas. Gracias por pensar en mi persona, gracias por invitarme, de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en esta hora de la noche. Para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Baltasar. Actualmente mi esposa y yo estamos pastoreando la Iglesia Evangélica Centroamericana, La Vid Verdadera, en la ciudad de Shelbyville, del estado de Tennessee. Vamos ya para 4 meses de ser instalados en la iglesia. Mi esposa se llama Estela, ella está por ahí sentada, así que gracias damos a Dios porque Él nos tiene acá con ustedes. Hay una pareja de diáconos que nos acompañan, el hermano Francisco que está por ahí, la hermana Dominga que también ya cantó con el coro, y gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí con ustedes en esta noche. El día domingo, bueno, de hecho el sábado y domingo la semana pasada estuvimos también en celebración, celebrando los 20 años de fundación de la Sociedad Femenil Rosa de Sarón.
Entonces, de hecho, el hermano pastor y el grupo local, ellos estuvieron allá con nosotros. Entonces, después del culto, el último culto, el día domingo en la tarde, los hermanos les enviaron saludos. Así que quisiera entregarles este saludo fraternal de la iglesia La Vid Verdadera. Muy bien, hermanos. Después de la breve identificación de darme a conocer a ustedes, ahora vamos a preparar entonces nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta hora de la noche. Quisiera pedirles, hermanos, hermanas, que tengan la amabilidad de ponerse de pie. Todos de pie, por favor. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir a Él que Él nos ayude a entender su palabra, que Él abra nuestra mente y nuestro corazón. Les voy a agradecer que permanezcan en su lugar, que presten atención. La palabra de Dios merece reverencia. A veces tenemos el mal hábito de salir y entrar y al final no aprendemos nada y por eso no crecemos. Así que, hermanos, si verdaderamente queremos conocer más quién es Dios, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, es importante que seamos serios en estudiar su palabra. Así que vamos a orar, hermanos, y después entramos de lleno al estudio de su palabra. Nuestro amoroso y buen Dios, cuánto te damos las gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Oh Señor, con todo el corazón te agradecemos por permitirnos estar reunidos aquí en este santo lugar, donde se alaba, se adora y se exalta tu santo nombre. Señor, ha llegado la hora donde vamos a estudiar juntos tu santa y bendita palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Abre nuestra mente, Señor, y nuestro corazón, que tu palabra pueda encontrar cavidad en nuestros corazones. Háblanos, Señor, de una manera muy especial a cada uno. Me pongo en tus manos, Señor. Esteban no es nada ni nadie. Solo quiero seguir siendo un instrumento en tus manos. Habla, Señor, a tu pueblo a través de mí. Que tu palabra, Señor, pueda cambiar nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, pueda edificarnos. Pero para eso necesitamos la guía y la iluminación del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Bendice entonces los próximos minutos, donde juntos vamos a estar estudiando tu santa y bendita palabra. Porque son favores que te pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos y hermanas. Se cuenta de una pareja que tenía 4 hijos y una pareja de millonarios que no tenían hijos. La pareja de millonarios decidieron adoptar a un niño para que cuando murieran, ese niño se quedara, o el que iban a adoptar se quedara con todos los bienes de ellos. Se fueron con la pareja que tenía los 4 hijos para adoptar uno de ellos. El padre es el primero que viene y dice: al primero no les podemos dar, porque ya está grande, ya trabaja y ya nos ayuda con los gastos. La madre interrumpe y dice: al segundo tampoco les podemos dar, porque se parece mucho a mi marido, dice la mujer. Y el hombre interrumpe y dice también: al tercero tampoco les podemos dar, porque se parece mucho a mi mujer, dice el esposo. Y juntos en coro dicen: al cuarto no le podemos dar tampoco. Y la pareja de millonarios juntos preguntaron: ¿y por qué no nos pueden dar al cuarto hijo? Y ellos dicen: no, porque cada poco está enfermo, nos da lástima por él y no queremos darlo en adopción. Dijeron. ¿Qué es lo que yo quiero hablarles, enseñarles, hermanos, acerca de esta anécdota? Dios, teniendo a su único hijo, que es Jesucristo, fue capaz de darlo por amor a nosotros. Los padres de los 4 hijos no consintieron en dar a ninguno de sus hijos, pero Dios sí.
Permítanme hablarles en esta hora de la noche sobre el tema, el gran amor de Dios. Fue por el gran amor de Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir al mundo. Si me ayuda ahí, hermano, le voy a agradecer bastante. Parece que el control no me está ayudando. Vamos a hablar en esta preciosa hora de la noche, amados hermanos y hermanas, de este interesante tema, el gran amor de Dios. Y yo quisiera, hermanos y hermanas, que rápidamente nos vamos al precioso Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Y les voy a agradecer que se pongan de pie una vez más y vamos a leer estos versículos. Yo sé que ya se leyeron hace rato, pero me gustaría que los leamos una vez más. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Y dice así la santa y bendita palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Permanezcan en pie, hermanos, hermanas. Me gustaría que volvamos a leer el versículo 16, porque va a ser el versículo central de lo que vamos a hablar, de nuestro tema en esta noche, el gran amor de Dios. Damos un clic ahí, hermano. Creo que el control no me va a ayudar, así que le voy a agradecer bastante. Muy bien, leamos una vez más, hermanos, el verso 16 en la Reina Valera 1960. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pasamos. Y luego en la Nueva Biblia Viva dice de esta manera el mismo versículo: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. En otra versión dice de la manera siguiente: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así dice en la Nueva Traducción Viviente. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos y hermanas. Esta noche tenemos el gran privilegio de estudiar uno de los versículos extraordinarios en la Biblia, que es San Juan 3:16. Este versículo contiene 30 palabras y 5 verbos importantes que son amor, dar, creer, perder y tener. Martín Lutero había llamado este versículo como el compendio de la Biblia, o la Biblia en miniatura. Luis Palau, que fue un gran evangelista, decía de este versículo: si no se hubiera escrito toda la Biblia, con tener Juan 3:16 es suficiente para conocer al Dios de amor. Hay otro gran evangelista que es estadounidense, el hermano Billy Graham, que creció en Charlotte, Norte Carolina. El hermano Billy Graham decía que este fue uno de los versículos que su madre le enseñó desde niño. Es más,
para que lo memorizara. Hablemos entonces, hermanos, hermanas, acerca de este tema, el gran amor de Dios. Y hablemos de la primera parte de nuestra enseñanza en esta noche, con esta pregunta que quiero crear en su mente. ¿A quiénes demostró ese gran amor? ¿A quiénes demostró Dios ese gran amor que tiene? A la humanidad perdida. El versículo 16, que usted y yo ya leímos, dice: porque de tal manera, cuando dice la palabra, esta expresión, porque de tal manera, habla de la magnitud de ese amor. Por eso nuestro tema, vuelvo a repetir, por eso nuestro tema en esta noche es sobre el gran amor de Dios. Y verdaderamente es un amor inmenso, incomparable, incondicional, inigualable y único. Juan está asombrado del gran amor de Dios. Él dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan aquí está asombrado de este amor de Dios inmenso. Es como cuando usted llega por primera vez aquí en los Estados Unidos. ¿Se recuerda cuando usted llegó acá? O si alguien ha visitado la ciudad de Nueva York, o quizás ha visitado Nueva York, o quizás otras grandes ciudades de esta gran nación, usted no termina de salir de su asombro de las cosas que uno puede ver en algunas otras partes de este gran país. Te quedas asombrado. Así es el asombro del apóstol Juan del gran amor de Dios. Él dice: porque de tal manera, y luego dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, escuche, hermano, hermana, aquí hay una palabra interesante. Entonces yo le decía hace un momento que este versículo trae 5 verbos importantes, y uno de ellos es el amor. Ahora, ¿de qué clase de amor está hablando la Biblia acá? Preste atención un momento y le voy a mostrar con la palabra de Dios que hay 3 clases de amor. Primero tenemos el amor ágape, y luego tenemos el amor erótico, y luego tenemos el amor filial. Probablemente usted ya los ha escuchado alguna vez. Ahora, ¿cuál es el amor ágape? Es el amor con que Dios ha amado a la humanidad. El amor ágape tiene que ver con un amor sacrificial, hacer algo por otra persona. Ahora el amor, bueno, la palabra aquí, o el amor ágape, viene de agapao, del griego. Ahora el amor erótico, o de eros, del griego también eros, es decir, el amor con la que se trata el hombre y la mujer en el matrimonio. Ahora luego tenemos el amor filial. ¿Qué es el amor filial? El amor filial, también conocido como amor fraternal, es con el amor con que se trata entre amigos, entre familiares y los cristianos. Ahora el versículo dice: porque de tal manera amó Dios. ¿A quién, hermano? Al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Se refiere a la raza humana. No se refiere a las plantas, a los animales, a los océanos, mares, lagos, tampoco a las montañas, sino al ser humano, que es el necesitado de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quiénes demostró Dios ese gran amor? Decía, hermanos, a la raza humana que está perdida. Pero Jesucristo vino a darnos esperanza. Ahora, para avanzar, hermanos, hermanas, ¿cómo demostró Dios ese gran amor? Y eso nos lleva a la segunda parte de nuestra enseñanza en esta noche. ¿Cómo demostró Dios ese gran amor a la raza humana? Enviando a su único Hijo a morir. El versículo sigue diciendo, hermanos y hermanas, versículo 16, después que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahora dice, que ha dado a su Hijo unigénito,
enviando a su único hijo a morir, dándonos su único hijo, amor sacrificial, que ha dado, es decir, lo dio para morir. Es así como Dios ama al mundo, dándonos a su único hijo. Y déjenme decirles en esta hora de la noche, amados hermanos y hermanas, que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo con el propósito de morir. Él sabía que para eso había venido aquí en el mundo. Cristo sabía que había sido enviado al mundo para cumplir una misión, para morir en nuestro lugar, para morir en tu lugar, para morir en mi lugar, para morir en el lugar de cada uno de nosotros. Si usted quiere comprobar este versículo, y si no, lo puede leer desde ahí donde usted está. Avancemos, hermano. Le voy a agradecer bastante que me ayude ahí. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Pero qué dice Jesucristo, hermanos? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo sabía que a eso había venido al mundo, vuelvo a repetir, para morir en nuestro lugar. Juan 10:10 dice, para darles vida, una vida abundante, pero para esa vida abundante que usted y yo ya tenemos, costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan de la pareja que tenía 4 hijos que les mencioné al principio hace un momento? No consistieron de dar en adopción a ninguno de ellos, pero el Dios Padre nos dio a su único hijo por amor a nosotros, por amor a ti, porque necesitábamos entonces una solución a nuestro problema, cómo poder recibir la salvación, cómo poder recibir la vida eterna. Si Él nos amó tanto enviando a su Hijo a morir por nosotros, ¿cómo no amarle a nuestro Señor? Si lo único que Él ha hecho es amarnos. Juan mismo nos dice las siguientes palabras en Primera de Juan 3:1. Podemos ir en Primera de Juan y luego volveremos al Evangelio de Juan, donde estamos basando mayormente nuestra enseñanza. Vamos rapidito a Primera de Juan capítulo 3, y probablemente es un versículo muy conocido también para muchos. Y note lo que el apóstol Juan nos dice aquí en este versículo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Leamos, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan comienza a decir en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera estaba Él asombrado. Y mire cómo dice Él también aquí en Primera de Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Juan aprendió del gran amor de Dios. Usted y yo podemos también aprender del gran amor de Dios si ya hemos sido alcanzados por Él. Podemos amar de corazón, podemos amar de verdad al prójimo si hemos experimentado el amor de Dios. Si tú ya has experimentado el amor de Dios, entonces simplemente estás devolviendo también el amor que Él te ha demostrado, amándole a Él también. Vea conmigo Juan, Primera de Juan, aquí mismo donde estamos, capítulo 4, versículo 19. Dice: nosotros le amamos a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos amó primero. Interesante. Usted y yo amamos a Dios no porque nosotros hayamos dado el inicio a ese amor, sino porque Dios nos amó primero y por eso nosotros le amamos. Y es así como debemos, hermanos, también devolver ese amor de Dios, amándole a Él con todo nuestro corazón. La tercera pregunta que yo quiero crear en su mente, en su conciencia, hermano y hermana: ¿para qué o cuál es el propósito de Dios de haber enviado a su Hijo
tenemos 3 respuestas o propósitos, y que son los siguientes 3 puntos de nuestra enseñanza que hablan de esos propósitos. ¿Cuál es el propósito o cuáles son los propósitos de Dios de haber enviado a su Hijo Jesucristo? Y esto nos lleva a la siguiente parte. ¿Para qué el Señor envió a su Hijo? Para salvar a todos los que en Él creen. Volvamos a Juan 3:16. Juan 3:16, después que dice entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para, ahí habla de propósito. ¿Para qué, hermanos? Para que todo aquel que en Él cree. Esta palabra es muy importante. Dios envió a su Hijo Jesucristo con un propósito. Es para salvar a todos los que en Él creen. Cristo vino no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y eso es lo que está diciendo el versículo 17 y 18. Léalo conmigo, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué, hermano, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo había bajado a este mundo. No tenía necesidad de venir a este mundo. Allá en los cielos no le hacía falta nada. Los ángeles, los querubines, los serafines le adoran, le sirven. Pero por amor a ti, por amor a mí, Él un día abandonó su trono de gloria para venir al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Creer en Jesucristo es sinónimo de salvación. Si usted ya ha creído en Jesucristo, usted ya es salvo. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted ya tiene la salvación, la vida eterna. Lea conmigo los siguientes versículos. Dice, creo que pasamos uno, hermano. ¿Podemos regresar? Bueno, creo que estamos bien, hermano. Le ofrezco una disculpa. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Dice, hermano, el que tiene al Hijo, ¿qué es lo que tiene? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Creer en Jesucristo es recibir la salvación. Creer en Jesucristo es recibir la vida eterna. Aquí mismo en Juan capítulo 3 me gustaría que lea conmigo en su Biblia el versículo 36. El último versículo del capítulo 3 de Juan. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Creer en Jesucristo es ser salvos, es recibir la vida eterna. Desde que usted y yo creímos en Jesucristo, recibimos la vida eterna. Un día usted y yo vamos a morir. Un día nuestra vida terrenal tendrá que llegar a su fin. No sabemos cuándo la muerte nos va a tocar. Puede que está lejos todavía o puede que está muy cerca. Pero una cosa importante que usted y yo debemos recordar, que ya tenemos salvación, que ya tenemos la vida eterna. Porque todo el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. En el momento que uno acepta a Cristo en su corazón, recibe esa salvación, recibe esa vida eterna. Pero el que rehúsa, es decir, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Usted y yo, que ya hemos entregado nuestras vidas al Señor, ya tenemos esa salvación, ya tenemos esa vida eterna. Creer en Él y recibirle en el corazón nos da la potestad o el derecho de ser hechos hijos suyos. Leamos juntos este siguiente versículo. Y seguramente usted también lo ha leído y qué bueno, lo felicito. Dice el mismo apóstol Juan en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre, ¿qué pasó con ellos? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en Jesucristo entonces es recibir la salvación. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora quisiera, hermano, hermana, que usted comprenda algo aquí. En la Biblia, en la palabra de Dios, podemos encontrar 3 clases de hijos de Dios. Tal vez usted ya lo ha escuchado, se lo voy a reafirmar en esta noche, y si para alguien es algo nuevo, pues usted sabrá que Dios tiene 3 clases de hijos. Primero están los hijos por creación, y segundo están los hijos por regeneración, y tercero está el Hijo unigénito. Probablemente alguien se está preguntando en esta hora, en esta noche, ¿cómo está eso de que Dios tiene 3 clases de hijos? ¿Quiénes son los hijos por creación? Aquí entran todas aquellas personas que aún no son cristianas. Son hijos de Dios por creación, solo porque Dios los creó. Aunque usted no lo quiera creer, cuando hablamos de hijos por creación, aquí entra también el diablo y los demonios. Son hijos de Dios solo por creación. Cuando uno lee, por ejemplo, en Job capítulo 1, versículo 6, si no recuerdo mal, que un día los hijos de Dios se presentaron ante él, y entre ellos Satanás también. En esta clase de hijos, entonces entran los hijos por creación. Ahora, ¿quiénes son los hijos por regeneración? Que es la segunda clase de hijos que estamos mencionando. Aquí en esta segunda clase de hijos del Señor, que habla de los hijos por regeneración, se refiere a los que ya son cambiados, transformados por el Señor. Luego está el Hijo unigénito. Aquí solo entra Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y es lo que estamos leyendo en Juan 3:16, cuando dice que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo de Dios en cuanto al que murió por nosotros. Es el único que entra en esa categoría de hijos de Dios. Entonces, cuando usted comprende esto, que hay 3 clases de hijos de Dios, cuando por ejemplo la gente dice, seguramente usted lo ha escuchado alguna vez, la gente por ejemplo dice, los que aún no tienen al Señor, todos somos hijos de Dios, dicen. Le podemos dar la razón, si todos somos hijos de Dios por creación. Si aún esa persona no tiene a Cristo en su corazón, le podemos dar la razón, sí, eres un hijo de Dios, pero solo por creación. Todos somos hijos de Dios, porque Él nos creó. Pero el ser un hijo de Dios regenerado, oiga bien la palabra, regenerado, no estoy diciendo degenerado, porque degenerado ya cambia la idea, sino regenerado, es decir, transformado, cambiado. La Biblia, la palabra de Dios, por ejemplo, dice que aquellos que han sido transformados, han sido cambiados por el Señor, son los que han aceptado a Él en su corazón, los que ya han entregado a Él sus vidas, que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, los que ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los hijos por regeneración, los hijos transformados. Alguien pudiera preguntarse, ¿y cómo podemos saber quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Simple, a través de sus hechos, a través de sus actos. Porque aún muchos están dentro de la iglesia, viene, se congrega, se sienta acá, pero todavía hace muchas cosas contrarias a la voluntad de Dios. Es probable que hasta ese entonces no ha sido regenerado. Es probable que hasta ese entonces no ha sido transformado.
Es importante que usted y yo nos aseguremos que seamos hijos de Dios por regeneración. Que se vea en nuestros actos, que se vea en nuestros hechos, que ya somos hijos de Dios verdaderamente. ¿Cómo está su vida, hermano, hermana? Usted dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero todavía se emborracha. Usted dice, yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios, y todavía va a los bailes, todavía va a las discotecas, a los bares. Usted dice, yo soy un hijo de Dios, dice el hermano, pero tiene 3 mujeres. La hermana dice, yo soy una hija de Dios, pero aparte de su esposo se anda acariciándose la manita ahí en la compañía con el supervisor. ¿Es hijo o hija de Dios una persona así verdaderamente? No. Alguien que es hijo de Dios por regeneración ya ha sido transformado. Aquí cabe mencionar también es alguien que vive bajo el temor de Dios. Se tiene que ver en los hechos, en los actos de esa persona. Juan 3:16 dice, donde estamos estudiando, para que todo aquel que en él cree. Y Juan 1:12, que ya leímos también, dice, mas a todos los que le recibieron, subrayo las frases todo y todos, nos habla de todos los que en él creen, pueden ser salvos, todos, alto, chaparro, gordo, flaco, rico, pobre, guapo, feo, famoso, desconocido, sea un chino, un gringo, un latino, un africano, un japonés, o habla cualquier otro idioma del mundo, pero si ha creído en Jesucristo, es que, hermanos, es hijo de Dios, ya ha sido transformado. Alrededor del mundo entero somos miles y miles de millones los que ya hemos creído en el Señor. Y muchos de nuestros hermanos en otras partes del mundo, estoy hablando de la gran familia espiritual, que son de ojos así chiquitos, los chinitos, son nuestros hermanos. Tenemos hermanos en la familia espiritual, los gringos, que son de este tamaño, ¿eh? Cuando nos ponemos a la par de un gringo de este tamaño, nos vemos así chiquititos a la par de ellos. Pero si ya ha aceptado a Cristo en su corazón, ya es un cristiano, ellos son ¿qué? Son nuestros hermanos. Somos una familia en el Señor. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos. Cristo vino a morir por todos. Dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo. Él ama a todos y por eso Él fue capaz de bajar a este mundo para dar su vida por amor a nosotros. Quisiera enfatizar algo en esta noche, que creer en Jesucristo es aceptar a Él en el corazón, porque la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan ante Dios. Y esa es otra cosa importante que usted y yo debemos saber. Me gustaría que leamos los siguientes versículos. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Qué más dice? También los demonios, esta palabra muy importante, creen y tiemblan. ¿Cómo está eso entonces? Si creyendo en Jesucristo ya me hago hijo de Dios, entonces quiere decir que los demonios son hijos de Dios también. Dijimos, son hijos de Dios por creación, pero los hijos por regeneración, la palabra creer en la Biblia tiene que ver con aceptar a Él en el corazón. Esa es la gran diferencia. Usted y yo debemos asegurarnos que hemos aceptado a Cristo en el corazón. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan del endemoniado gadareno? Cuando Jesucristo llega a Gadara, que era una ciudad en aquel entonces, había un hombre, dice la Biblia, que estaba endemoniado. Y cuando Jesucristo llega a esta ciudad, el hombre endemoniado se acerca. Y cuando le dice estas palabras que vamos a leer en un instante, realmente no era el hombre que hablaba, sino que eran los demonios que llevaba dentro.
Lea conmigo lo que dice Lucas capítulo 8 versículo 28. Dice: este, es decir, el endemoniado gadareno, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Los demonios conocen quién es Jesús. ¿Quiénes eran los demonios? Eran ángeles. Pero se conocen ahora en la Biblia como ángeles caídos o demonios que se rebelaron contra Dios. Un día adoraron a Dios, a Jesucristo, a la Trinidad allá en los cielos. Pero cuando el diablo fue echado del cielo por su orgullo, dice la Biblia en Apocalipsis que con su cola trajo la tercera parte de los ángeles, los que se conocen como demonios ahora. Y por eso vemos en este cuadro bíblico, cuando Jesucristo se encuentra con el hombre endemoniado, le dice: ¿qué tienes o qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios? Conoce quién es Jesús. Creen en Jesús, pero no pueden aceptar en el corazón. Por eso es importante que cada uno de nosotros nos aseguremos que verdaderamente hemos aceptado a Cristo en el corazón. ¿Cuál es el propósito o cuáles son los propósitos de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros? Es para que podamos ser salvos, decíamos, hermanos, y también para que nosotros como hijos de Él, ¿podemos ir adelante, hermano? Muy bien. Para darles una esperanza viva. Juan 3:16 sigue diciendo: para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. Él ha venido para darles una esperanza viva, que no se pierdan la oportunidad de la salvación. Ninguno de los que han creído en Jesucristo se han perdido y han sido salvos por la gracia de Dios. Todos los que ya han entregado sus vidas al Señor, miles y miles de millones de los nuestros ya se nos han adelantado. Un día nos va a tocar ir también. Si yo te preguntara en esta noche, hermano, hermana, tú que ya tienes 25, 30 años, 40 años de edad, ¿dónde crees que vas a estar en 100 años? ¿Vas a estar aquí todavía? No, seguramente que no, pero siempre va a haber gente que va a estar aquí, porque dice la Biblia, generaciones han pasado y generaciones vendrán. Un día nuestra vida se va a terminar, un día nuestra vida va a llegar a su final, pero lo importante aquí, hermano, hermana, es que ya tenemos una esperanza, que ya somos del Señor. Dice el versículo 16 de Juan 3, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Tener esa esperanza en Él. Pero si las personas hacen lo contrario, amando más las tinieblas, son ellos mismos los que se condenarán por su propia elección, amando más las tinieblas que la luz. Lea conmigo los versículos 19 al 20, aquí mismo en Juan 3, donde estamos estudiando, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Las personas que no van a ser salvas es por su propia elección. ¿Cuántas personas en el mundo han escuchado el Evangelio, pero por querer seguir en sus placeres, en todo lo que este mundo ofrece, dicen: no, yo no quiero saber nada del Evangelio, me gustan los placeres del mundo? No es que nunca haya escuchado el Evangelio, sino porque le cuesta dejar los placeres de este mundo. Escuche esto, hermano, hermana. Dios no condenará a nadie, sino que cada uno por su propia elección o por su propia decisión. El versículo dice claramente, hermanos, que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los
hombres amaron más las tinieblas. En vez de decir, Señor Jesús, ven a mi corazón, el hombre dice, no, yo quiero seguir en los placeres del mundo. Se dice, hermanos, hermanas, que en el infierno todos serán creyentes. ¿Cómo está eso, diría usted? ¿Cómo está eso de que todos en el infierno serán creyentes? Hasta ahí creerán todo lo que un día se les habló, pero ya será demasiado tarde. Mientras que hay vida, mientras que usted sigue respirando, tiene la oportunidad de salvarse. Tiene la oportunidad de decidir entregar su vida al Señor. Él no quiere que te pierdas. Él quiere darte una esperanza. Porque a eso fue enviado Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros. Pero dichoso el que viene a la luz y practica la verdad y se manifestará en sus buenas obras en Dios. Versículo 21, donde estamos estudiando, dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Se deja ver en la vida de los que ya son salvos, los que ya se han entregado al Señor a través de un cambio, de una transformación. Yo les decía hace un momento, hermanos, los verdaderos hijos de Dios son los que han creído en Él, los hijos regenerados. Y se va a ver en sus hechos. Dice la Biblia en otra parte que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estás dando, hermano? ¿Se deja ver que verdaderamente tú ya eres un hijo de Dios? ¿O por tus frutos muchos están dudando de ti, quizás diciendo, ¿será que de verdad este es un hijo de Dios? Porque sus actos no van de acuerdo a los estándares de la palabra, porque sus actos, sus hechos no van de acuerdo a la palabra de Dios. Les tengo buenas noticias, hermanos. Ya vamos terminando. Vamos al quinto punto. ¿Cuál es el propósito por la cual Dios envió a su Hijo Jesucristo? Pasemos, hermanos, estamos bien ahí. ¿Para qué, hermanos? Para darles vida eterna. Recitemos Juan 3:16 de memoria. A ver, todo el mundo diga conmigo. Dice así, 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué fue enviado Jesucristo al mundo? Para darles vida eterna. Es lo que dice la última frase del versículo, de este precioso versículo, que nos habla del gran amor de Dios. Él vino para que usted y yo tengamos vida eterna. Creer en Jesús es tener vida eterna. Voy a mostrarles un versículo más acá y lean conmigo desde allí. Juan 6:47 dice también: de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué es lo que tiene? Tiene vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesucristo, y es afirmativo, tiempo presente, tiene vida eterna. No dice la Biblia tendrá vida eterna, posiblemente tendrá vida eterna. No, la Biblia dice tiene vida eterna, afirmativo. Cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, si 2, 3 minutos después muere, pero una vez que ya aceptó a Cristo en su corazón, ya tiene vida eterna. ¿Se recuerdan del ladrón que fue crucificado con Jesús, el que creyó en él? Cuando Jesucristo estaba agonizando en la cruz, uno de los ladrones le dice, Señor, en ese momento fue su conversión, cuando dice Señor, le dice él a Jesús, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor Jesús, con ojos de compasión, se voltea al hombre y le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿El hombre fue salvo, sí o no? Claro que sí, porque creer en Jesucristo es salvación, es vida eterna. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna.
Lo mejor que nos ha pasado en esta vida es haber conocido a Jesús. Lo mejor que nos ha pasado en esta vida es haber entregado nuestras vidas a Él. Él ya vino a morir por nosotros. Él ya hizo su parte. Queda en nosotros si entregarnos a Él totalmente o jugar con la vida. Me gustaría invitarles, hermanos, hermanas, que vayamos todos a Lucas capítulo 19 y con eso vamos a terminar. Lucas capítulo 19, versículo 10. Les voy a agradecer, hermanos, hermanas, que se vayan poniendo de pie, porque en unos instantes vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios, porque Él es tan amoroso, porque Él nos ama tanto. Y note conmigo lo que Jesucristo mismo nos dice acá. Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 10. Leamos juntos, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hace un momento yo les decía, hermanos, que Cristo había venido a este mundo con el propósito, ¿para qué, hermano? Para morir. Para morir por ti, para morir por mí. Porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Él sabía bien que para salvar a los perdidos, a los que Él había venido a buscar, Él tenía que morir en una cruz. Él tenía que estar clavado en esa cruz del Calvario durante 6 largas horas. Un clic más ahí, hermano. Bueno. Ya no hay, hermanos, ya se terminó. Muy bien. Hermanos, hermana, para ir terminando, cerrando todo en esta noche, hemos hablado acerca del amor más grande que existe, el gran amor de Dios, demostrado a la humanidad perdida. Nos habla de un amor sacrificial que fue capaz de dar a su propio y único Hijo para morir en nuestro lugar. Los que debían ser crucificados éramos nosotros. ¿Por qué? Porque éramos los viles pecadores. Pero Cristo lo hizo por amor a nosotros. Él es nuestro vicario. ¿Qué significa vicario? Morir en lugar de otro. Él murió en lugar de nosotros. Él fue crucificado para que usted y yo podamos ser salvos. Para que podamos entonces creer en Él y aceptándole en el corazón, y así poder tener una esperanza y una vida eterna. El Señor te ha dicho en esta noche: yo te amo, yo morí por ti. No importa qué es lo que hayas hecho, tan solo ven a mí, déjame abrazarte, déjame darte esa esperanza que tú necesitas. Déjame darte esa vida eterna. Cerremos nuestros ojos, amados hermanos y hermanas, y vamos a orar un momento. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, solo dígale al Señor: gracias porque ya soy tu hijo. Pero si alguien aún no conoce al Señor, hoy es la noche donde Dios te dice: ven a mí, yo te quiero salvar. Yo te quiero dar la vida eterna. ¿No le parece a usted que es motivo de dar gracias a Dios por su gran amor? Yo creo que sí. Oremos un momento. Padre Celestial, te damos las gracias en esta noche por tenernos hoy aquí. Te queremos, te amamos, Señor mi Dios. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Fuiste capaz de dejar tu trono de gloria. Te humanaste, te encarnaste, viniste a este mundo para morir por nosotros los pecadores. Siguen orando, amados hermanos, siguen orando. Vuelvo a repetir, si usted ya tiene a Cristo en su corazón, le felicito. Sigue fiel al Señor, sigue haciendo su voluntad. Demuestra en tu vida que realmente ya eres hijo de Él. Pero es mi deber preguntar en esta noche: ¿no será que hay alguien entre nosotros que aún no ha experimentado el gran amor de Dios?
No habrá alguien entre nosotros que hasta ahora no ha entregado su vida a Jesucristo. Hoy el Señor te dice: ven a mí, déjame entrar en tu corazón. Hoy es la noche que Dios ha preparado para ti. ¿Alguien quisiera aceptar a Cristo en su corazón en esta noche? Si alguien en esta noche dice: Señor, entiendo que tú me amas tanto, entiendo que por mí viniste a este mundo, por mí moriste en la cruz, hoy entrego mi vida a ti. ¿Alguien quisiera aceptar a Cristo en su corazón en esta noche? Es la primera invitación que quiero hacer. Si alguien quiere entregar su vida al Señor para recibir la salvación, para recibir la vida eterna, para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, hoy es la noche que Dios ha preparado para ti. Si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón en esta noche, solo levanta tu mano allí donde estás y deme el privilegio de orar por ti. ¿Alguien quisiera aceptar a Cristo en su corazón en esta noche? No pienses 2, 3 veces, porque el Señor te ha hablado, te ha dicho: yo te amo tanto, por eso mandé a mi Hijo para que muriera por ti en la cruz. ¿Por qué no quieres recibir ese amor de Dios? ¿Por qué no quieres recibir ese regalo que Él te está ofreciendo? Pregunto una vez más: ¿alguien quisiera aceptar a Cristo en su corazón en esta noche? Si tu corazón te dice: yo quiero entregarme al Señor, o quizás alguien tiene duda: yo no sé si verdaderamente ya soy salvo, no sé si verdaderamente cuando yo me entregué a Él lo hice de corazón, tengo duda, no sé qué hacer. Hoy el Señor te dice: asegúrate, asegúrate, porque la vida del hombre tarde o temprano se puede terminar. Nadie quiere aceptar a Cristo en su corazón en esta noche. Espero que todos los que estamos aquí adentro verdaderamente ya hemos entregado nuestras vidas a Él. Y solo se dejará saber si Cristo viniera en esta misma noche. Si tú te vas con Él, es porque si un día entregaste tu vida a Él. Pero si te vas a quedar en el día del arrebatamiento, ay de ti, lamentarás, ya no habrá más oportunidad. Si no hay nadie que quiere aceptar a Cristo en su corazón, ahora quisiera ir con la siguiente invitación. ¿Alguien quisiera reconciliarse con el Señor en esta noche? Que se ha apartado del Señor, que ha hecho cosas indebidas, que tu misma conciencia, el mismo Espíritu Santo te dice: estás mal, esto no es lo que Dios quiere que tú hagas. Si te has apartado de Dios, estás descarriado. El Señor hoy te dice: regresa, estoy listo para perdonarte. ¿Alguien quisiera reconciliarse con el Señor en esta noche? Que ya no sientes ese mismo gozo, esa misma alegría de venir aquí en su casa porque le has fallado. ¿Algún hermano, hermana o alguien entre nosotros que está apartado del Señor y quiere reconciliarse? Levanta tu mano ahí y deme el privilegio de orar por ti. ¿Alguien por ahí? Si tú quieres levantar tu mano, deme el privilegio de orar por ti. Si estás alejado de Dios, el Señor te dice: hijo, hija, he estado esperando que regresaras a mis brazos para que yo te abrazara. Yo tanto te amo que fui capaz de morir por ti. ¿Alguien quisiera reconciliarse en esta noche? Termino, hermanos, hermanas, en esta noche. Y si alguien quiere renovar sus votos con el Señor, si alguien quizás ya no está sirviendo a Dios con la misma pasión, con la misma entrega, hoy puedes levantar tu mano y decir: hermano, yo quiero orar a Dios y quiero pedir a Dios que Él me ayude a seguir sirviéndole de corazón. ¿Alguien en esta noche, hermano, hermana, y quiere renovar sus votos con el Señor? Espero que todos verdaderamente estemos bien con Dios. Vamos a cerrar con estas últimas palabras y espero que verdaderamente todos los que estamos aquí en esta noche, que habemos un buen número, que estemos seguros que ya somos de Él y que estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Padre, te damos las gracias, Señor,
por habernos hablado en esta noche. Tu palabra una vez más ha sido expuesta en medio de tu pueblo, de tus hijos. Y queda en cada uno, Señor, de decidir qué hacer, si obedecer o desobedecer. Gracias te damos, Dios, porque tú eres un Dios grande, un Dios amoroso, que fuiste capaz de dar a tu Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tanto es tu amor a nosotros, que fuiste capaz de dejar tu trono de gloria donde no te hacía falta nada. Ayúdenos, Señor, para que vivamos de acuerdo a tu voluntad, para que hagamos, Señor, las cosas que a ti te agradan. Bendice a cada uno de los que estamos presentes acá, que de todo corazón, Señor, te sigamos sirviendo. Si verdaderamente ya hemos experimentado tu gran amor, que también, Señor, amemos verdaderamente a nuestro prójimo. Gracias, Señor, mi Dios, nos dejamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.